Pues hola de nuevo. Vamos a continuar en Daniel 9 ahora. Este capítulo está bonito. El capítulo 9 pasa en el año 539, 538 a.C. Para ese entonces ya están gobernando los medos y los persas. Recordemos que estaba Babilonia. Daniel está en Babilonia. Los medos y los persas los conquistaron y ahora están los medos y los persas gobernando. ¿Y Daniel qué hace? Daniel sigue, pues no han de ser tiempos difíciles, han de ser tiempos complicados, o sea, eh, pues Daniel viene de una guerra los babilonios conquistaron Jerusalén, después está en Babilonia, después se muere el rey Nabucodonosor, después hay otros reyes, después viene los medos y los persas y los conquistan, entonces no son tiempos fáciles, son tiempos complicados. Y Daniel ya vimos que lo que acostumbraba era orar, pero también estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo puede uno estudiarla? Pues leyéndola. Y Dios nos va a hablar. Eh, con el propósito de que Dios nos hable y estudiarla, o sea, literal, leerla. Y Daniel está estudiando el libro de Jeremías. El libro de Jeremías ya había sido escrito. Y pues Daniel tiene una copia y lo está estudiando. No tiene mucho que se lo escribió el libro de Jeremías para ese entonces. Jeremías escribió entre el 627 al 586 a.C. Y Daniel está en el 538 ahorita, antes de Cristo. Entonces, de repente está leyendo y se da cuenta que Dios le había dicho a Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar exiliado 70 años. Por, para todo esto es importante porque está Israel ahí, en un territorio que no es el suyo ahorita. Dios les dio el territorio donde conocemos Israel. De hecho era más grande antes. Y, y le dijo, confíen en mí, descansen en mí, no vayan a buscar otros dioses. Van a haber naciones a su lado y las otras naciones están adorando a otros dioses, están buscando a otros dioses. No vayan a hacer lo mismo que ellos. Si llegaran a hacer lo mismo, regresen a mí y yo los voy a recibir. Pero si no regresan, voy a tratar con ustedes porque los amo. Y voy a permitir sacarlos de su comodidad. ¿Y qué estaba escrito? Y que los iban a conquistar las otras naciones que estaban adorando a otros dioses. Y entonces se iban a ir al territorio de esas naciones y literal, ¿quieres adorar a otros dioses? Mira, aquí hay miles. Y entonces se iban a atascar, o se iban a decir, guácala, ya no quiero eso. O sea, estaba haciendo eso. El chiste de Dios, que Dios es malo y cómo permitió. No, Dios los amaba. Y es como un hijo, te vas a lastimar, te vas a ir para allá. Dios advirtiéndoles, no vayas para allá, te vas a pegar con pared. Pero si te topas con pared, pues puedes regresar chillando conmigo y te voy a recibir con los brazos abiertos. Y a veces así somos nosotros. Está bien, nos alejamos o dudamos de Dios y topamos con pared. Pero lo padre de Dios es que podemos regresar con el chichón, decirle, Dios, te necesito. Dios dice, ven, te consuelo. Te consuelo. Sabía que ibas a hacer eso, pero te consuelo. Y algo así está pasando. Entonces, Daniel se da cuenta de eso. ¿Y qué le lleva a... Cuando le cae el 20, Dios le está hablando. O sea, está leyendo Daniel, está leyendo Jeremías y de repente dice, ok, Dios le dijo a Jeremías que el pueblo íbamos a estar 70 años en el exilio y después íbamos a regresar.
Y Daniel empieza a hacer cuentas. ¿Cuánto llevamos que nos...? Y ya aparece entonces, ya Daniel es una persona grande. Y empieza a contar y dice, 70 años. O sea, ya van a ser 70 años, ya van a ser 70 años. Y entonces ora a Dios. Pero ¿cuál es la oración de Daniel? No le dice, Dios, somos re buena onda, te pasaste de listo, ¿cómo me trajiste aquí? Él reconoce y no habla, es que ellos fueron bien pecadores, ellos fueron bien malos, por eso nos pasó esto. Él se incluye en la oración y dice, Dios, mi pueblo y yo no hemos confiado en ti, no confiamos en ti, nos desviamos. Y tú nos estuviste hablando mucho tiempo y no te creímos. Tú nos dijiste que iba a pasar esto, pero me estoy dando cuenta que ya 70 años ya se están cumpliendo. Por favor, perdónanos, tráenos a ti. Y es una oración bonita. Lo padre de esto es que Dios le contesta. ¿Y qué le contesta? Manda un ángel que le conteste. Y lo que lo contesta le va a dar. Dios le ha hablado cuál es el plan, que tiene un plan. Y ahorita le va a hablar en años. ¿Cuál es el plan que tiene para Israel? Ahorita se va a enfocar en Israel. Es bien importante no perdernos esto. Capítulo 9 es a Israel. Es a Israel. No es a nosotros. No es a nosotros. Es a Israel. Porque si no nos vamos a perder bien feo. Capítulo 9. Daniel es israelita. Está orando por él, por su pueblo. Y Dios le dice, este es el plan que tengo para Israel. ¿Cuál es la parte? Entonces, ¿por qué estudiarlo si es para Israel? Porque en el plan es que viniera Cristo. Bueno, podríamos saltar pero está padre estudiarlo. En el plan es que viniera Cristo y que salvara a Israel y a nosotros, a mí y a ti. Y lo padre de ahorita es que el Dios le dice fechas en años. Estamos en el año 539 antes de Cristo. O sea, faltan muchos años para que venga Cristo. Medio siglo. Más por medio siglo. Mucho más. 539. Más de 500 años faltan. Y Dios le dice, va a empezar a contar un reloj. Y en ese reloj va a empezar a partir de que uno de los reyes que vienen va a dar un decreto. El reloj empieza a contar a partir de que uno de los reyes que vienen va a dar un decreto para que se construya el templo. Ahorita está destruido el templo. Lo destruyeron los babilonios. No hay templo ahorita. Está en ruinas. O sea, hay ruinas, literal, lo dejaron en piedras, cimientos. Fue lo único que se quedó. Destruyeron la muralla de Jerusalén. Y Dios dice, dentro de mi plan es que uno de los reyes que ahorita, donde están ahorita, va a dar una orden a ustedes israelitas para que construyan el templo. Ahí van a empezar a contar 490 años. Va a empezar a contar y le dice, le revela a Daniel, en ese inter de los 490 años va a venir
el Mesías, va a venir Cristo y va a morir. Y va a morir. Lo curioso de esto es que Dios había dicho que son 490 años. Dios dijo los años. Va a morir. El reloj empezó a contar desde el decreto. Y cuenta. Viene Cristo. Muere y se para el reloj. Se para. Se para el reloj. Cuando muere Cristo, estamos en el año 4, estamos en el tiempo 483 años. Espero no perderlos. 483. Eso es irrelevante, pero 483 años. Y entonces los 7 falta y Dios dijo, faltan 7 años para que juzgue a la tierra, para que acabe con el pecado y para que regrese. Entonces uno se podría preguntar, espérame, Cristo murió y ya pasaron más de 7 años. Por eso dijo, esto no es para nosotros. Este capítulo no es para nosotros. Este capítulo es para los israelitas. Y no me voy a perder bien gacho. Si mezclamos lo que hemos visto en los capítulos anteriores, Dios dijo, vienen los babilonios. Y Dios dijo, vienen los babilonios. Vienen los medos y los persas. Vienen los griegos. Viene el imperio romano. Todos estos ya son historia. Pero dijo un quinto reino. Un quinto reino. Y nos empezó a contar características de este quinto reino. ¿Este quinto reino ya sucedió? No. En ese quinto reino nos contó las características que va a haber 10 reinos que van a gobernar el mundo. Y después va a surgir uno que va a destruir a 3 de ellos. Y ese uno va a ser un tratado de paz con los israelitas. ¿Ya sucedió eso? No ha sucedido. Va a ser un tratado de paz con los israelitas. Ahorita si vemos noticias del año que veas, hay conflicto en Israel. Se están peleando los palestinos con los israelitas. Este rey que va a venir va a lograr la paz. Y no nomás eso. Va a lograr que se construya de nuevo el templo de Jerusalén. ¿Ahorita hay templo? No hay templo. Va a lograr que se construya el templo de Jerusalén. No, para no perder. Estamos en el año, Daniel, estamos en el año 539. Le va a decir Dios, a partir de que se decrete el decreto para construir el templo, me estoy regresando antes de la historia, empieza a contar el reloj. En la semana 69, es decir, a los 400, desde el decreto, van a pasar 483 años y en el año 483 va a morir Cristo. Ahí estamos aquí, va a morir Cristo. ¡Plim! Se para el reloj. Y entramos a la historia tuya. ¿Cuándo se va a reactivar ese reloj? Faltan 7 años. Faltan 7 años para ese reloj. Se va a reactivar, seguramente, cuando llegue este rey, haga la paz y se emita el decreto para construir de nuevo el templo de Jerusalén. Y ahí se activa el reloj y empiezan otra vez. ¿Y cuánto va a durar ese tiempo? 7 años. A los 3 años y medio
a la mitad. Ese rey que va a estar, los israelitas van a decir, este brother es la onda, es el mejor gobernante que hemos tenido. Va a entrar, pues va a decir, bro, tú construiste el templo. O sea, tú por ti está con el templo. Muchos años hemos vivido sin templo. Y va a entrar al templo y va a ofrecer un cerdo de sacrificio. Y ahí se van a dar cuenta, la regamos. ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo dice Dios que va a hacer eso? A la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio. Y después viene la cosa más gacha del planeta, 3 años y medio. Tú y yo, para que quede muy claro, tú y yo vamos a estar en esos 7 años. No vamos a estar en esos 7 años. Este capítulo no es para nosotros. Muere Cristo, se para el reloj. Antes de que venga este decreto, Cristo va a venir, dice que por su iglesia, por ti y por mí. Y los que hemos creído, Dios de repente, aunque estemos vivos, de repente nos va a jalar y nos vamos a reunir con Él en el cielo y nos va a dar un cuerpo nuevo. Tú y yo vamos a estar con Cristo en el cielo viendo estos 7 años. ¿Cómo van a estar? Porque esto es para el Israel. Y ahí empiezan los 7 años, para no perderlos. Eso es como historia, si le cachas en los 7, eso es irrelevante. O sea, no, ni te preocupes por eso. A mí lo que me interesa, que nos quede para nosotros, porque eso sí puede aplicar para nosotros, es como Daniel. ¿Qué me interesa que nos quede como que sería padre que nos quedara? Que es bueno pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque Dios nos va a hablar. Y eso nos va a llevar a entender cosas y orar cosas. Yo puedo con muy buena intención orar. Pero si no paso tiempo en la palabra de Dios, seguramente estoy orando yo, nada más de yo para acá, de Dios para acá. Yo de mí para Dios. Pero no estoy permitiendo que me hable. Yo tengo que permitir que Dios me hable en su palabra y entonces responderle en la oración. Y entonces se vuelve una relación de dos. Eso es lo que me interesa. Ya que los años y eso sí. Y otra que me interesa mucho. Que Daniel no dice, es que yo soy buena onda, yo te he buscado, yo soy el que confío en ti, yo nunca fallo, yo soy perfecto. Los religiosos dicen eso. Yo no fallo, yo soy perfecto, yo estoy bien con Dios. Ya llevamos que para este año Daniel ya tiene... Dice que pasamos 70 años. Debe tener fácil unos 85, 90 años para este entonces. Y Daniel lo que está diciendo, Dios. Y hemos visto que Daniel confía en Dios, descansa en Dios, y cuando se presenta en Dios, no decir, Dios, yo soy re buena onda, yo no fallo, yo soy perfecto. Lo que reconoce Daniel es, perdóname Dios, porque fallo, me cuesta, ando batallando. Y entonces Dios se enoja. No, al contrario, Dios hasta le contesta la oración. Eso es una oración más sincera que decir, no, soy perfecto, yo no fallo. Y vamos a ver Daniel 9. Daniel 9.1. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, año 539 a.C., quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, estaba estudiando las escrituras, estaba pasando tiempo en las escrituras. Y esto Dios le habló en las escrituras. Y esto es lo que nos tiene que quedar. Según fue revelada, yo Daniel, a estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías. Estaba leyendo específicamente el libro de Jeremías en ese momento. Aprendí. Lo entendió, lo leyó y de repente le queda claro. Aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Dios le había dicho a Jeremías, voy a tratar en Jerusalén 70 años. Así que dirigí
Y entonces empieza a hacer cuentas Daniel y hace esto. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Yo tengo que, cuando oro, los judíos tenían como costumbre que cuando era tiempo de duelo o dolor, se ponían ropa especial, áspera, dice, y se arrojaban como cenizas sobre mi cabeza. Como si estoy en un tiempo de dolor. ¿Es malo pasar tiempos de dolores? A veces dicen, no, sé fuerte, no, que no te duela. No, hay cosas que nos duelen. Y no es, ay Dios, es que no tienes que confiar en Dios y que no te duela. No, somos humanos. Dios, me está doliendo esto. Pero levántame, agárrame tú, sosténme tú y... Porque hay veces que se malinterpreta. No, si yo le creo a Dios, no debo tener dolor, no debo tener miedo, debo estar todo perfecto. Y vamos a ver si con Daniel estaba todo perfecto y Daniel no tenía dolor. Daniel de repente dice, se da cuenta, 70 años fueron decretados de desolación para Jerusalén y le duele. Se cambia su ropa, se pone como en tiempo de duelo. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. ¿Tengo que hacer eso yo? No, era una costumbre judía. Cambiarme de ropa y eso no, pero sí puedo tener tiempos de que me baja el amor, me baja el ánimo, dudo, y es malo, es parte de la vida. Y oré al Señor mi Dios y le confesé, pero en ese tiempo de dolor que le está doliendo, que él se da cuenta, leyó la palabra de Dios. Algo le habló Dios. Le habla a Dios, pero se pone así como tristón. Y le ora, y ora a Dios. Oré al Señor y le confesé, oh Señor, y esta es la oración que le hizo Daniel a Dios en ese momento. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Eres grande, Dios. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Lo que tú dices, tú hiciste un pacto con Israel y lo has cumplido. Y ese pacto siempre ha sido en amor, Dios. Pero Daniel no dice ahorita, pero esos babosos por lo que estamos, porque pecaron, son de lo peor. Daniel dice, pero se pone él reconoce, yo también, Dios, te he fallado, he dudado. Pero ¿cómo? Si es el gran Daniel, el de los leones, el que estuvo como segundo gobernante, pero ¿cómo tú debes ser perfecto, Daniel? Cuando uno está más cerca de Dios, o cuando, sí, de cerca me refiero a los que alguien está, sino, o sea, al tener cerca a Dios, yo digo, tú eres grande, y me doy cuenta, yo digo, soy una basura. Dios, ¿cómo? O sea, ¿por qué me amas tanto? Daniel dice, pero hemos pecado, hemos hecho lo malo. No dice, han hecho lo malo. Él reconoce también yo, Señor, he fallado, te he fallado. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Se incluye Daniel, no está diciendo ellos. Un corazón duro dice ellos, yo soy perfecto. Un corazón sensible dice, ay, Dios, ¿cómo te explico? Quisiera ser perfecto, pero no soy perfecto. Te fallo, dudo. Según te conozco y luego digo, ay, qué tonterías hice, hago. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, a tus profetas, o sea, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón.
pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos. A donde quiera que nos has mandado por nuestra desleal a ti, oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. No han pecado contra ti. Han ellos. No. Hemos. He pecado contra Dios. He dudado. ¿Y es malo reconocer eso? No. Al contrario, es darse cuenta de la realidad realmente y decir, Dios, te necesito. Te necesito. Y ahorita vamos a ver cómo reacciona. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tu instrucción, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces, ahora, a causa de nuestro pecado, se nos ha derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo tuyo. Tú ya me habías hablado, Dios. Y nos habías hablado. No se aparten de mí. Y no te creí y nos apartamos de ti. Y cumpliste. Si se apartan de mí, se van a ir a estrellar. Y pasó eso. Pasó eso, Dios. Le está diciendo, pasó eso. Tú cumpliste tu palabra, hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como lo habías advertido. Nos advertiste y no pusimos atención. Tú ya lo habías dicho. Cuidado. Y no puse atención. Preferí escuchar mi voz a escucharte a ti. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se nos han cumplido todas las maldiciones de la ley descritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Y entonces Daniel dice, sí que hay cosas mal, y no las quisimos abandonar. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos. Dice razón. No le está diciendo, pero ¿cómo te atreviste, Dios? Mira, nos conquistaron, nos trajeron aquí como esclavos. Está diciendo, tu plan fue perfecto, Señor. La bronca no eras tú, la bronca éramos nosotros. Estamos aquí en un lugar, en un territorio que no es mío, y estoy en esto por lo que he hecho. El no creerte me ha llevado aquí. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con amor, con gran despliegue de amor, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. Recordemos que Dios rescató al pueblo de Israel en su momento los israelitas estaban como esclavos en Egipto, y Dios los rescató. Y entonces lo que está diciendo Daniel es, nos rescataste y fuimos malagradecidos. Fuimos malagradecidos. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas.
Hicimos mal, Dios. Pero perdónanos. Perdónanos. Nuestra maldad ha hecho que ahorita estamos viviendo las consecuencias de nuestra maldad. No porque tú eres malo y nos estás castigando. Y nuestra ciudad está en ruina, está diciendo Daniel. Pero perdónanos. Esto rogamos, no porque mereces. Y ahora dice, esto es bien importante. Pero uno podría pensar, pero yo como soy bien religiosote, yo estudio la palabra de Dios, oro, hago 1000 cosas, entonces merezco, Dios, que tú me contestes mi oración. Y no va por ahí. La realidad de las cosas, si ponemos nuestra balanza, Dios, yo no merezco que ni me dirijas la mirada. Mi orgullo va a decir, no, sí, yo merezco. Mi orgullo. O no quererme demostrar débil. No, yo merezco. Pero si reconozco es Dios, tú eres grande. Y no es que yo merezca. Te ruego tu ayuda, no porque lo merezca, sino porque tú eres bueno. Y porque tú, Cristo, fuiste a esa cruz y tomaste mi maldad. No por, no por lo que yo hago, sino por lo que tú hiciste, te pido tu ayuda. Por ti te pido tu ayuda. Porque si es por mí, ¿dónde clavo mi... o dónde pongo mi mano? Me agarro. No hay forma. ¿En mí? Si lo que necesito es ayuda, ¿de qué me sirve que me agarre en mí? No, yo si necesito ayuda, entonces decir, Dios, mira a dónde estoy. Te podría decir que me ayudes, pero pues sí, me advertiste. Pero porque tú dijiste, hombre, fuiste a esa cruz y moriste en mi lugar. No por mí, sino por ti, Cristo, por lo que tú hiciste. Te pido tu ayuda. Y te pido que me perdones, porque sé que en esa cruz tomaste mi maldad y me perdonaste. Y ya me perdonaste. Y por eso te pido tu perdón. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Y Daniel ahorita, no, el Mesías no ha venido, Cristo no ha venido. Nosotros ya es para pasado. Ya nos puede quedar más claro, decir, Dios, por lo que tú hiciste en esa cruz, Cristo, te pido tu ayuda. Tú pagaste mi maldad. Yo puedo decir, no, ¿cuál maldad? Ah, no, por mí, pagó por la de todos, pero por la mía no, por la mía no. Pero cuando pongo mi corazón realmente empiezo a ser sensible, es decir, no, sí, también por la mía. Porque sí, no soy una fichita de así, una monita de oro, ¿no? Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Esto, si nos quedamos con esto, ya estamos. Clamo, Dios, por tu ayuda, no por lo que yo, por mi religión. Clamo porque soy de tal religión. ¿Y eso qué? Clamo porque leo las escrituras. ¿Y eso qué? Clamo porque oro y entonces merezco. ¿Y eso qué? No clamo porque te he creído. ¿Y eso qué? Clamo por lo que tú hiciste en esa cruz. Porque tú perdonaste mi maldad. Tú tomaste mi maldad. La pagaste. Y tú eres el que me quieres dar vida.
por lo que tú has hecho, es por lo que clamo mi ayuda. Si nos quedamos con esto, estamos del otro lado. Ya lo que viene va a estar interesante, pero esta es la parte fundamental. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdón. Sí, óyeme, por favor, por lo que tú hiciste, óyeme. No por lo que yo, por lo que tú hiciste, óyeme. Por lo que tú hiciste, perdóname. Por lo que tú hiciste, escúchame. Por lo que tú hiciste, actúa. Por amor a tu nombre, no al mío, a tu nombre. No te demores por ti, Dios. Oh, mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Por ti, Cristo, por lo que tú has hecho, necesito tu ayuda. Por ti. Y vamos a ver. Viene la respuesta. Daniel oró, hasta ahí es la oración de Daniel. Y viene la respuesta. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, el ángel que había visto antes, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio por la tarde. O sea, eso no fue, estaba orando, pero eso no fue en el momento. Siguió orando. Siguió orando. Y dice que ya en la tarde, mientras ofrecía un sacrificio, mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio por la tarde. Él me explicó, Daniel, y esto es lo que le dice el ángel Gabriel. Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy preciado para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Y Dios le empieza a hablar. Este es el tiempo que tiene para Israel. Pero está bien interesante esto. Un periodo de 70 conjuntos 7. 70 conjuntos 7. 490 años. Ahora lo voy a leer en 490 años. En un periodo de 490 años se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin. Y va a hablar 5 cosas. Se ha decretado que tienen que pasar 400 años para tratar con Israel. Al final de los 400 años voy a poner fin a su rebelión. Han sido rebeldes. Al final de esos 400 años voy a terminar con su pecado. Van a obtener perdón. Van a tener la justicia eterna. Y para ungir al lugar santísimo. 490 años. Para Israel. Eso no es para nosotros. Un periodo de 490 años se ha decretado a tu pueblo santo y tu ciudad santa por poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa. No dice, no son culpables, sí son culpables. Aquí no está diciendo, Dios no está diciendo, no, los voy a salvar porque son re buena onda y los israelitas no pecan y no hacen lo mal. No. Pecaron y por eso Cristo tuvo que ir a esa cruz. Pero por lo que hizo Cristo van a obtener perdón. Ahorita han tenido el perdón. La realidad es que la gran mayoría de los judíos no reconoce a Cristo como Dios. Piensan que es un profeta. O sea, dicen, de que es real, es real porque están muchas cosas históricas. O sea, no lo niegan. Pero dicen, Él no es Dios. Y así están algunas religiones. Dicen, Cristo no es Dios. Pero esto está hablando de Israel. Para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna. O sea, va a llegar un tiempo que va a traer justicia y va a ser eterna
Sí, transcurridos los 490 años. Dijo, tienen que pasar 400 años, 900 años. Y entonces va a haber perdón de pecados. Ellos, ¿por qué? ¿Por qué tienen que pasar 400 años? Porque Dios está diciendo, en 490 años, los israelitas van a doblar rodilla y van a reconocer al Mesías. Y entonces, al reconocerlo, van a hacer lo que tú y yo, van a recibir el perdón de sus pecados. Nosotros ya hemos reconocido al Cristo. Cuando ellos lo reconozcan, van a recibir perdón de sus pecados. Y va a llegar la justicia eterna para ellos. Para confirmar la visión profética y para ungir al lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7 desde el momento de que se la orden para reconstruir. Aquí está. ¿Cuándo empieza a contar el reloj? Desde el momento que se dé la orden de reconstruir Jerusalén. Eso es histórico. Empezó a contar el reloj, los 490 años que nos está diciendo, desde el momento que un gobernante iba a dar la orden de reconstruir Jerusalén. Reconstruir Jerusalén. En el momento que da la orden, empieza a contar el reloj. Empezó a contar el reloj. ¿Se reconstruyó? Sí, sucedió. Se reconstruyó el templo también. Entonces dice, empieza a contar la orden en el momento que salga el decreto. Recordemos que Israel, la gran mayoría del pueblo, está en Babilonia. Fueron llevados a Babilonia o fueron llevados a otros territorios. No están en Israel. Se quedaron en Israel algunos, pero fueron pocos. La gran mayoría, al 539 antes de Cristo, estaban en otro, fueron conquistados y llevados a otro territorio. Y se quedaron poquitos. De hecho, va a haber bronca con esos poquitos que se quedaron, porque después, cuando regresen, van a decir esos poquitos, decir, no, tú no eres israelita. No, ¿por qué no? Pues porque te casaste, te mezclaste, brother. Y no es israelita puro. Esos son los samaritanos. Muchos de esos son conocidos como los samaritanos. Los que se quedaron, se mezclaron. Y por eso, cuando viene Jesús, como paréntesis nada más, cuando viene Jesús, los judíos no pasaban por Samaria. Porque decían, tú no eres israelita, bro. Tú eres una mezcla. Pero Jesús dijo, me es necesario ir a Samaria. Cuando estaba Jesús en esa tierra, fue a Samaria. Con esos israelitas que se mezclaron. Y viene regularmente el agua se sacaba en la... No es como ahorita le abres la llave y hay agua. No, tenías que ir a un pozo por agua. Regularmente pues era o muy temprano por el sol, o sea, pues, o ya tarde. Pero no en el mero sol. Y Jesús va y llega al mediodía. Se para en un pozo y viene una señora que andaba de vida loca. Tenía 5 esposos y ahorita estaba viviendo con alguien más. Tuvo 5 esposos. Se casó. No digamos vidas locas. Cualquier persona de nosotros. No funciona, pero me vuelvo a casar, no funciona, me vuelvo a casar. Y entonces, pero todas las mujeres decían, no, eso no la regaste, y la tachaban de mal. Y Jesús va a esta mujer al mediodía, obviamente para que nadie la viera y para que nadie la criticara. Y se le revela a esta mujer samaritana que él es el Mesías. Y esta mujer, le dice Jesús a esta mujer, dame agua. Pero ¿por qué me estás hablando a mí? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Los judíos y los samaritanos no nos hablamos. Dame agua. Y entonces le empieza a decir, sí, claro, pero no tienes en dónde sacarla. ¿Cómo te voy a dar agua?
Bueno, si yo te doy agua, con esa agua nunca tendrás sed. Jesús está hablando en un término espiritual. Lo que está diciendo es, si bebes del agua que yo te daré, si me crees, tú samaritano, tú que te humillan, que los demás te han humillado, que incluso mi pueblo te ha humillado. Pero tú, y eso aplica para ti y para mí, si tú le creemos a Jesús y entonces vengo como avergonzado diciendo, es que no soy judío, podríamos pensar, y entonces no tengo las... No. Jesús fue a los samaritanos, Jesús también vino a nosotros. Y yo puedo ir a Jesús y decirle, Jesús, dame de esa agua. Sáciame de tu agua. No quiero tener sed. Está hablando espiritualmente. Sáciame, lléname, porque he tratado de llenar esos huecos con dinero, con trabajo, con educación. ¿Es malo todo eso? No, pero he tratado, pero eso no me va a llenar. Eso no me va a llenar. Pero entonces cuando me doy cuenta de lo único que me puede llenar en esta vida, realmente sentirme satisfecho. Porque si yo me pongo a dinero, alguien va a tener más dinero. Más educación va a tener alguien más educación. Un trabajo, alguien va a tener un mejor trabajo. Entonces empiezo a comparar con mi mundo y me empiezo. Por ahí no va. Ay, eso no me va a saciar. Yo lo que necesito es, Jesús, dame de tu agua, dame de tu espíritu, porque necesito que me sacies, que me llenes, porque efectivamente yo ni siquiera por mi maldad ni siquiera te podría dirigir la mirada, pero no te estoy dirigiendo la mirada por lo que yo soy, porque es una basura. Te estoy dirigiendo la mirada por lo que tú eres, por lo que tú hiciste, Jesús, y porque tú me quieres darte esa agua viva. Dámela y lléname de ti, por favor. Regresemos a la historia. Entonces está diciendo, van a pasar 483 años. Va a empezar a contar el reloj. Esto sí, para los israelitas. Cuando se dé va a haber un momento que se va a dar la orden de reconstruir Jerusalén. ¿Pasó en la historia? Sí pasó en la historia esa orden. De hecho, lo podemos ver después. Entonces dice, se va a dar la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Y entonces está diciendo, va a venir Cristo. En ese tiempo va a venir Cristo, le está diciendo a Daniel. Y está diciendo cómo va a ser reconstruida Jerusalén. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas. A pesar de los tiempos peligrosos. Sí van a lograr reconstruir Jerusalén. Ahorita, cuando está Daniel, está destrozada Jerusalén. Las murallas no existen, el templo no existe. Y Dios está diciendo, en esos 490 años se va a reconstruir Jerusalén. Pero va a ser complicado, va a ser a pesar de tiempos peligrosos. Y fue complicado, fue súper complicado. Y hay unos libros que lo explican, que fue muy complicado. Esdras, Nehemías, muy complicado construir. Después de este periodo de 72 conjunto 7, 72 más 7, 69, 483 años. Dice, cuando está el decreto para reconstruir Jerusalén, van a pasar 483 años y matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Matarán a Cristo y parecerá que fue una pérdida de tiempo que viniera. Matarán a Cristo y parecerá que fue una pérdida de tiempo. ¿Fue una pérdida de tiempo? Parecerá. Pero no. Dios está llevando a cabo su plan. Y ahí el reloj empieza a contar desde el que se reconstruye Jerusalén hasta que matan a Cristo. Ahí, ¡pum!, se para el reloj. Ahí debe haber un punto. Y ahora vienen 7 años. Esos 7 años ya, ¿cuándo va a ser? Todavía no pasan. Faltan 7 años para esta profecía. Tú y yo vamos a estar esos 7 años. Tú y yo no vamos a estar en esos 7 años. Tú y yo no vamos a estar en esos 7 años. Pero podemos adelantar qué va a pasar. En los últimos 7 años va a pasar esto.
y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación. En esos 7 años, al fin de los 3 años, últimos 3 años y medio de esos 7 años, va a haber inundación, guerra. Y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Se va a poner gacho esta tierra. Lo que muchos ubican como el apocalipsis son estos 3 puntos, 3 años y medio. 3 años y medio de esos 7 años va a haber paz. Pero los últimos 3 años y medio va a haber guerra, va a haber inundaciones, va a haber terremotos. Se va a poner gacho. ¿Tú y yo vamos a estar ahí? No vamos a estar ahí. Esto es para Israel. Surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada y la miseria está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará al principio de los 7 años. Firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Firmará este gobernante un tratado de paz con Israel. Al principio. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, firmará, y va a haber paz. Firmará por 7 años un tratado de paz. 3 años y medio va a haber paz. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, o sea, los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. 3 años y medio va a estar el templo funcionando. Van a ofrecer el sacrificio a los israelitas otra vez. Pero a los 3 años y medio, este gobernante va a poner fin. Pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causará profanación. Sacrificará a este gobernante, se va a meter al templo y va a sacrificar un cerdo en el templo. Hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Pero pasando los 3 años y medio, adiós. Y regresa a Cristo. ¿Y qué va a pasar después de esto? De los 7 años y medio, regresa a Cristo y gobierna esta tierra físicamente. Esta tierra por esos 3 años y medio va a quedar destrozada, pero va a cambiar la compostura. Y Dios va a hacer que esté como con un clima perfecto. Va a cambiar la tierra, pero va a estar hermosa después de todos esos cambios. Va a estar preciosa. Y terminando esos 7 años, ¿y entonces yo qué? Vamos a regresar con Cristo a esta tierra, a gobernar esta tierra, y Cristo va a gobernar físicamente esta tierra 1000 años. Así está escrito. 1000 años. Cristo va a ser el gobernante de esta tierra 1000 años. Dice que va a regresar con su iglesia. Somos nosotros. Y esta tierra los va a tocar verla. El cambio climático, que no olvídate, va a ser una tierra preciosa, hermosa. Y Cristo gobernando físicamente. En todo esto yo, ¿dónde me debo de enfocar? Yo me enfocaría en esto. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Dios, te pido que me ayudes, no porque lo merezca, por lo que tú eres, por lo que tú quieres en mi vida. Ayúdame, camina conmigo, déjame conocerte, déjame vivir en ti, lléname, sé tú obrando en mi vida. Te pido tu ayuda por lo que tú eres, no por lo que yo soy. Ayúdanos, Dios. Nos estamos viendo.